Hola, en este vídeo vamos a aprender a manejar un elemento que es esencial a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones web, que son los formularios. En general, los formularios de HTML tienen estado, es decir, cuando yo tengo un campo input, un campo textarea, un select, un radio button, cualquiera, tienen un estado de qué es lo que ha ocurrido. Pues si el usuario ha escrito hola, pues ese es el estado del input. Si el usuario ha seleccionado algo en el dropdown, pues eso es el estado del select, y así sucesivamente. Pero ahora quiero que eso quede en React, porque React recordamos que tiene estado y props, con lo cual es muy importante unir el estado de estos componentes HTML, de estos elementos HTML, al estado de React, para que yo, cuando quiera hacer cualquier cosa con estos elementos, no tenga que estar haciendo document_getElementById, porque he dicho que desde React no me gusta hacer document_getElementById y acceder al DOM directamente. Yo quiero que React tenga las cosas en su estado y cuando pinta las cosas en el render, eso vaya al DOM y se componga. Entonces, para que este estado de los componentes pase al estado de React, vamos a tener que transformarlos un poquitín. Van a seguir siendo componentes HTML, pero vamos a utilizar onChange, onClick, value y los atributos de HTML adecuados para que ese estado del componente pase a React. Y entonces se llamará un componente controlado, ¿vale? De tal manera que el estado de React será la single source of truth, o sea, es decir, la única fuente de verdad. Yo voy a tener el estado de toda mi aplicación en React, no va a haber nada en el HTML por ahí suelto que yo luego tenga que recuperar a la hora de procesar datos, de guardarlos en una base de datos, de mandarlos por ahí, etc. Entonces, resumiendo, ¿qué voy a tener que hacer? Que a cada cambio que hay en mi componente, a cada mutación del estado interno de ese componente HTML, ¿no? Voy a tener que capturarlo y pasárselo a React. Y cuando React cambia algo, como todo se repintará, pues ese componente aparecerá con el nuevo estado. De tal manera que hay una llamada nueva de cuando algo cambia en el componente, llamar a React, y cuando React hace el useState con su setter y cambia su estado, eso vuelve a repintar el componente, ¿vale? Esto veremos ahora el potencial que tiene. Bueno, pues si vamos a los ejemplos, yo en el index.js pinto este componente formularios y en formularios tengo un formulario muy simplote que tiene dos inputs y un botón submit, ¿vale? Y esto en general, si me voy a la visualización, pues funciona perfectamente. Estoy escribiendo y tienen un estado interno, como digo, pero ahora al hacer submit yo tendría aquí que acceder a document_getElementById, sacar su valor, estar accediendo al DOM, que eso pues tarda, eso es costoso, eso no es como se suele hacer en React además, salvo que no me quede otra, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar estos componentes y transformarlos en componentes controlados? Bueno, pues en primer lugar voy a necesitar dos elementos de estado, uno para guardar el nombre y otro para guardar el email. Entonces, const name setName, y esto sería igual a useState, y empezamos vacío, ¿no? Aquí podría cargar un valor inicial si es que lo tuviera, pues porque lo he traído de otro sitio o de una llamada o de lo que fuese, ¿no? O me lo han pasado por las props. De momento, vacío. Y entonces eso se lo voy a pasar a los componentes para que lo pinten. Entonces a este componente le paso el name y a este componente le paso el email. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora mismo tengo ya el estado y se pinta aquí. Si lo compruebo, ahora lo que ha ocurrido es que, aunque yo haga clic, ya no escribe. ¿Por qué? Porque su value, perdón, en este seguramente sí funcionaría, porque he puesto email, su value es name y email, que son comillas, comillas, nadie los está cambiando. Ahora falta una cosita más, que es cambiar, como os decía, cada vez que mute este, le tengo que llamar a ese elemento. Entonces utilizo el evento onChange y digo flechita, y ahora ¿qué función tengo que llamar? Pues el estado nunca se muta directamente, sino que se muta con el setter .target.value. Y para este del email exactamente igual.
Lo único que en lugar de setName, lo malo de copiar y pegar es que nos podemos equivocar y ya tendríamos que estar depurando y viendo a ver qué ha ocurrido. Vale, bueno, voy a poner esto aquí al final para que quede igual. Y entonces, ahora vemos qué ocurre. El input, cuando alguien escribe en él, HTML directamente me llama al onChange, y yo lo que estoy haciendo es setName de target value, es decir, de lo que se ha escrito aquí. Eso viene y cambia la variable name, que es parte del estado, y React, cada vez que cambia el estado, repinta, ¿no?, lo necesario con el Virtual DOM de manera muy eficiente, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene aquí, repinta esto, y como value ha cambiado a lo que ha escrito, pues aquí aparece el carácter que yo he puesto, y así con todo. Con un select funcionaría igual, y con cualquier componente. Entonces, si yo tengo aquí, ya funcionaría de nuevo, y podríamos decir, bueno, pues tampoco tiene esto demasiadas ventajas. Pues sí, realmente ahora mismo ya no tengo que hacer document_getElementById. Ahora, si yo tengo un submit, yo puedo llamar al método, y aquí yo tengo ya variables de estado, que podría transformarlas, que podría componerlas, que podría haberlas estado guardando, que podría validarlas. Fijémonos qué cosas puedo hacer. En lugar de llamar a setName, yo podría llamar a una función mía, que le llamo cambia mayúsculas, ¿vale? Y esa función me la defino aquí, función cambia mayúsculas, el string que sea. Bueno, lo podía haber hecho obviamente inline, ¿eh? Lo hago aquí para que veamos que puedo hacer, pues básicamente lo que se me ocurra, ¿no? Entonces aquí recibe un string, que es lo que ha escrito el usuario, las letras H, O, L, A. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues componerme lo que yo quiera, que sería str.toUpperCase, creo recordar que era, y ahora hacer setName de ese new str. ¿Vale? A ver, ya está, le estoy llamando aquí, y aquí lo mismo podría validar el email, para hacerme una función valida email y comprobar el formato o comprobar lo que yo quisiera. Y entonces se va escribiendo ya, como veis, a mayúsculas directamente el email. No, porque no le he llamado a esa función cambia mayús, pero también podría hacerme una propia, como digo, para validar el mail, etcétera. O aquí en el submit, etcétera. Todo este tipo de cosas. Esto, bueno, lo tenéis ya desarrollado, pero como siempre os invito a entenderlo, a cambiarlo, a modificarlo. Bueno, aquí no va subida la función cambia mayúscula, pero podéis hacer vuestras propias funciones. Otra posibilidad sería en el submit, como veis, validar y hacer un check, ¿vale? Bueno, no, este realmente es el check name, ¿no? Este es formularios 2, perdón, y en el submit simplemente lo imprime, pero aquí hace también un check name para comprobar que empieza por no sé qué nombre, y si no, imprime un error, y como veis con un ternario aquí, lo pongo por pantalla, ¿vale? Y en formularios 3 lo que hago es con un select, para que veáis el mismo ejemplo, un ejemplo similar, vamos, con un campo controlado, select, donde value es igual a valor, y el valor es lo que tengo aquí en el estado, y ese le cambio con handle change directamente aquí, que podía haber hecho también aquí un set valor, pero pues aquí lo tengo capturado en una función mía, donde yo antes podría hacer unas comprobaciones. Y de nuevo es un componente controlado, porque cada vez que hay un cambio, se cambia el valor en React, se queda ahí almacenado, se repinta la función y vuelve con el valor correcto y se pinta correctamente. Esto es la manera de hacer los componentes controlados del formulario, y es como se hace en React, yo diría el 99% de las veces. Es muy potente y me permite tener todo bajo control y almacenado donde debe estar, en la single source of truth, en la única fuente de verdad, que es mi elemento, mi componente de React. Bueno, nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.